Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes, porque tengo un tema que sé que a muchos les va a encantar. Prepárense para algo jugoso, algo que seguro va a generar conversación y, por supuesto, mucho entusiasmo. Hoy, amigos y amigas, vamos a sumergirnos en un mundo de glamour, romance y, sobre todo, en el universo de las estrellas turcas más queridas. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos hicieron vibrar a millones de corazones en todo el mundo. Y no solo eso, porque hoy tenemos una exclusiva. Prepárense porque hoy, supuestamente, vamos a abrir las puertas de sus hogares. Así es. Rumores, especulaciones y, bueno, vamos a analizar todo lo que se ha dicho sobre la supuesta apertura de sus casas. ¿Será verdad? ¿Será una exclusiva legítima o simplemente un rumor bien orquestado? Hoy lo vamos a investigar a fondo, vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada rumor que ha circulado. Antes de empezar con esta bomba informativa, no puedo dejar de recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les apasiona el mundo de las series turcas, si les interesa saber todo sobre sus actores y actrices favoritos, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos, las noticias y las curiosidades del mundo turco. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Es la mejor forma de apoyar el canal y de no perderse nada. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos se convirtieron en sinónimo de éxito, de romance y, por qué no decirlo, de fantasía. Su química en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, traspasó la pantalla, y los fans de todo el mundo soñaban con que esa magia también existiera en la vida real. Y por un tiempo hubo rumores, especulaciones, fotos, indirectas, fue una locura. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre sus vidas privadas? Sabemos que ambos son muy celosos de su intimidad. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico, ha intentado mantener su vida personal alejada de los focos, aunque a veces es difícil con la fama que tiene. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido más reservada, pero su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre la apertura de sus hogares. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, como siempre, las redes sociales han sido la cuna de muchos rumores. Fotos filtradas, entrevistas supuestamente exclusivas, publicaciones ambiguas, todo ha contribuido a alimentar la expectación. El morbo que genera conocer el espacio más personal de una celebridad, su refugio, su santuario, es innegable. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la curiosidad se magnifica por el misterio que siempre han mantenido alrededor de sus vidas privadas. En cuanto a Demet Özdemir, se han especulado mucho sobre su casa, sobre cómo decora, sobre su estilo de vida, sobre sus gustos. Se dice que su casa es un reflejo de su personalidad, luminosa, elegante, moderna, pero también con toques de calidez y comodidad. Se habla de espacios abiertos, de grandes ventanales que dejan entrar la luz natural, de una decoración minimalista pero con detalles que reflejan su buen gusto. Se rumorea que su casa es un oasis de paz, un lugar donde puede relajarse y recargar energías después de largas jornadas de trabajo. He visto fotos que circulan por las redes, en las que se aprecia un interiorismo muy cuidado con colores neutros, materiales de alta calidad y una decoración que parece sacada de una revista de diseño. Hay imágenes de amplios salones con sofás de diseño, cocinas modernas y funcionales, dormitorios con camas enormes y baños lujosos. En algunas de estas imágenes incluso se pueden apreciar detalles personalizados, como fotografías y objetos que podrían revelar algo más sobre su vida personal. ¿Es su casa? Esa es la pregunta del millón. Realmente no hay una confirmación oficial de que esas fotos sean de su hogar. Muchas veces, las redes sociales nos engañan con imágenes que no son reales o que pertenecen a otros lugares. La tecnología y la edición fotográfica han avanzado tanto que es muy fácil crear imágenes falsas y manipular la información. Es por eso que siempre hay que ser cautelosos y verificar la fuente de la información antes de creerla. Sin embargo, la idea es tentadora, ¿verdad? Imaginar a Demet en su propio espacio, disfrutando de su privacidad, rodeada de sus cosas favoritas. Imaginarla en su cocina, preparando un delicioso plato para sus amigos y familiares. Imaginarla en su salón, leyendo un libro o viendo una película en su sofá.
Imaginarla en su dormitorio, descansando y recargando energías para afrontar un nuevo día. La fantasía es parte del encanto de seguir la vida de las celebridades y es natural que queramos saber más sobre su vida personal. Y por supuesto también están los rumores sobre la supuesta entrevista exclusiva, donde se abrirían las puertas de su casa. Estos rumores suelen aparecer en portales de noticias y blogs dedicados a las celebridades turcas. Se publican titulares llamativos, como Demet Özdemir abre las puertas de su casa. Descubre su impresionante mansión, o exclusiva. Entramos en el hogar de Demet Özdemir. Pero, ¿hay alguna fuente fiable que confirme esta entrevista? ¿Hay alguna prueba real? ¿Se han publicado fotos oficiales de la supuesta entrevista? Desafortunadamente la respuesta suele ser negativa. Muchos medios aprovechan la popularidad de Demet para generar clics y atraer atención, pero sin verificar la información. A menudo se trata de noticias falsas o de rumores sin fundamento que se propagan rápidamente en las redes sociales. Por eso siempre es importante ser cautelosos y no creer todo lo que vemos en Internet. Es importante recordar que la privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades también tienen derecho a proteger su vida personal. Es entendible que quieran mantener su hogar y su vida privada lejos del escrutinio público. Por eso es crucial respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Si en algún momento Demet decide abrir las puertas de su casa y compartir su vida personal con sus fans, será una decisión suya y debemos respetarla. Pero mientras tanto es importante no dejarse llevar por rumores y especulaciones sin fundamento. Pasemos ahora a Can Yaman. La situación es similar, pero quizás con un poco más de misterio. Can, por su trabajo y sus viajes, tiene varias residencias. Se sabe que tiene un apartamento en Italia, país donde ha desarrollado gran parte de su carrera en los últimos años. También se sabe que tiene propiedades en Turquía. La vida de un actor internacional implica residir en diferentes lugares, y Can Yaman no es una excepción. Su trabajo lo lleva a moverse constantemente entre Turquía, Italia y otros países, lo que implica tener diferentes hogares. Las fotos que circulan sobre sus posibles casas son impresionantes. Se habla de apartamentos de lujo con vistas espectaculares, con gimnasios privados, con todo tipo de comodidades. Hay imágenes de terrazas con piscinas, salones con chimeneas, dormitorios con vestidores y baños con bañeras de hidromasaje. Las descripciones de estas casas son exuberantes y despiertan la imaginación de cualquiera. Y claro, la pregunta es la misma, ¿son reales? ¿Son fotos de sus casas? La respuesta, una vez más, es incierta. Es muy probable que muchas de esas fotos sean de propiedades que él simplemente ha visitado, o incluso de anuncios de propiedades de lujo que se utilizan para despertar la imaginación del público. Can Yaman, con su éxito internacional, es un objetivo constante de los medios y de los paparazzi. Por eso es comprensible que trate de proteger su vida privada y que mantenga su domicilio lejos de los focos. Sin embargo, la curiosidad del público es insaciable, y es normal que queramos saber más sobre su vida personal y sobre el lugar donde vive. En el caso de Can, la idea de una entrevista donde se abrieran las puertas de su hogar también ha circulado, pero como con Demet, no hay pruebas concretas que lo confirmen. Es más, Can es bastante reservado con su vida privada y no suele compartir detalles de su vida personal. Sus redes sociales se centran principalmente en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Es muy raro ver fotos de su vida personal, y cuando las hay, suelen ser muy cuidadas y seleccionadas. Esto demuestra su deseo de mantener su privacidad y de proteger su vida personal. Es importante recordar que Can Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad. Es su decisión si quiere compartir detalles de su vida personal con el público, y debemos respetar esa decisión. No debemos presionar ni exigir que abra las puertas de su casa ni que comparta detalles íntimos de su vida. Si decide hacerlo, será una sorpresa y una muestra de confianza hacia sus fans. Pero mientras tanto debemos respetar su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos. Así que, resumiendo, ¿qué podemos concluir sobre esta supuesta apertura de las puertas de sus hogares? Pues que por el momento, no hay evidencia sólida que respalde esta afirmación. Las fotos y los rumores que circulan en las redes sociales no son suficientes para confirmar que realmente hemos visto el interior de las casas de Demet y Can. La falta de confirmación oficial
la ausencia de pruebas concretas y la naturaleza efímera de los rumores en las redes sociales nos llevan a la conclusión de que, por ahora, debemos tomarnos estas informaciones con cautela. ¿Significa esto que nunca veremos sus casas? No necesariamente. Es posible que en algún momento decidan abrir las puertas de sus hogares para una entrevista exclusiva o para una sesión de fotos especial. Quizás en el futuro decidan compartir un poco más de su vida personal con sus fans, ya sea a través de entrevistas, redes sociales o incluso un documental sobre su vida. Pero por ahora, debemos ser cautelosos y esperar a que haya pruebas concretas. La paciencia es una virtud, y en el mundo de las celebridades es fundamental. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, de su carisma y de su trabajo. Seguir admirando su estilo, su belleza y su forma de ser. Seguir apoyando sus proyectos profesionales y seguir esperando con ilusión cualquier novedad sobre sus vidas personales. La admiración y el respeto van de la mano, y es importante recordar que detrás de la fama, hay personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. Y por supuesto, la especulación y los rumores forman parte del juego. Es natural que los fans sientan curiosidad por la vida de sus ídolos y que busquen información sobre ellos. Pero es importante recordar que la información no verificada puede ser engañosa y que es fundamental ser críticos con lo que vemos y leemos en las redes sociales. ¿Pero por qué este afán de conocer las casas de los famosos? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, porque nos gusta saber más sobre la vida de las personas que admiramos. Queremos saber cómo viven, cómo decoran sus casas, qué cosas les gustan. Es una forma de conectar con ellos, de sentir que los conocemos un poco mejor. Segundo, porque las casas de los famosos suelen ser espectaculares, y nos inspiran a soñar y a imaginarnos viviendo en un lugar así. Las casas de las celebridades a menudo son un reflejo de su éxito y de su estilo de vida, y nos invitan a soñar y a aspirar a algo más. Y tercero, porque las casas son un reflejo de la personalidad de cada uno. Nos gusta saber qué dicen sus casas de ellos. La decoración, los objetos personales, los colores, el estilo, todo ello puede revelar algo sobre la personalidad y los gustos de quien habita la casa. La curiosidad humana es insaciable, y es natural que queramos saber más sobre las vidas de las personas que admiramos. La casa, como el cuerpo, es un reflejo del alma, y la decoración y el ambiente del hogar pueden decir mucho sobre la personalidad de sus habitantes. Conocer la casa de un famoso es, de alguna manera, acercarse a él, conocerlo un poco más allá de su faceta pública. Pero volviendo al tema principal, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información disponible públicamente y en rumores. No he confirmado ninguna entrevista exclusiva ni he tenido acceso a ninguna de sus casas. Mi objetivo es informar, analizar y entretener, pero siempre desde el respeto y la cautela. La honestidad es fundamental en este tipo de contenido, y es importante ser transparentes con la audiencia. Por eso les invito a que sean críticos, a que no se crean todo lo que ven en Internet, y a que siempre busquen fuentes confiables antes de sacar conclusiones. La verificación de la información es clave para evitar la desinformación y los rumores falsos. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir esperando, podemos seguir investigando y podemos seguir alimentando nuestra curiosidad. Podemos seguir atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación y a las fuentes confiables. Y por supuesto podemos seguir disfrutando de su trabajo. Porque al final lo importante es que Demet Özdemir y Can Yaman nos siguen regalando momentos inolvidables con su talento y su carisma. Su trabajo es lo que realmente importa, y su talento es lo que los ha convertido en ídolos de millones de personas en todo el mundo. Y con esto, amigos y amigas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña investigación sobre las casas de Demet y Can. Espero que les haya servido para aclarar dudas, para analizar los rumores y para ser más críticos con la información que consumen en las redes sociales. No olviden que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les gustaría saber más sobre el mundo turco, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque siempre estoy preparando nuevos temas, nuevas noticias y nuevas curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, y esperamos contar con su apoyo. Si les gusta este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de dejar sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, qué les gusta y qué no les gusta. Sus comentarios son muy valiosos para mí. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito de nuestro canal, y sus opiniones nos ayudan a mejorar y a ofrecer contenido de calidad. Así que denle me gusta, compartan, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente exploraremos nuevos temas, nuevas noticias y nuevas curiosidades del mundo de las series turcas. Siempre hay algo nuevo que descubrir en este apasionante mundo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.